Y déjeme buscar eh, el formato de la DUCA para llenar. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, Perfecto. Entonces, hoy por hoy la DUCA se usa en los 6 países del área centroamericana. Ayer les hacía la broma de que de pronto vamos a tener que cambiar la bandera de Honduras, ¿verdad? Porque Honduras dice que solo son 5 países, pero ahora Panamá se ha unido a lo que es el área centroamericana y lo miramos pues en la bandera. O mejor dicho, lo miramos ahí en este logo de lo que es el CIECA, básicamente, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que, pues, que los 6 países del área centroamericana están aplicando el mismo formato. Antes se usaban formatos diferentes, pero la información sigue siendo la misma. La misma información, lógicamente, lo que sucede está relacionado con lo que es la armonización de los procesos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la armonización de los procesos, estamos hablando que ahí eh, nadie puede pedir una información que no sea eh, la misma, ¿no? Todos los países del área centroamericana están utilizando el mismo lenguaje, o sea, vamos a hacer lo mismo, por así decirlo, ¿verdad? En cuanto se refiere al llenado de la DUCA, ¿verdad? Entonces, si vemos acá en esta sección, lo primero que tenemos que llenar es la información de lo que es el exportador o el proveedor, el fabricante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que poner acá, lógicamente, son los datos, ¿verdad? Número de identificación. En este caso, cuando hablamos de número de identificación, podría ser que fuera como el RTN nuestro. En otros países les llaman NIC, otros le llaman RUF. Disculpe, no está grabando la clase. Sí, se está grabando. Ah, está bien. Entonces les decía, ¿no? En esta primera parte lo que les va a pedir número de identificación es como decir el NIC, el RTN, el RUF, bueno, en diferentes cosas, ¿verdad? Tipo de identificación, hay que mencionarlo, país de emisión, dónde se está emitiendo, razón social y domicilio, que es la dirección. Luego tenemos lo que es la información del importador o destinatario, dice. Y comienza casi con lo mismo, ¿verdad? Luego tenemos el declarante. Aquí, jóvenes, lo voy a poner en otro color, porque cuando hablamos de declarante, aquí estamos hablando del agente aduanero, ¿verdad? ¿Quién es el que está haciendo la representación de ese importador? Y son los mismos datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos o observamos, ¿no? En esta sección, y la voy así a enmarcar en rojo, vamos a ver si me permite esta, esta parte hacer una cuestión de cambiar el color. Aquí vamos a ver, creo que sí.
Entonces, ahí es puramente la información general, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar siempre en lo que es la factura, o debería de estar en la factura, ¿verdad? Los primeros dos espacios. Esta sección, lógicamente, ustedes como agente aduanero son las que ustedes van a tener que llenar. Ahora vamos aquí más a la derecha. Ya aquí está relacionado con el proceso propio. Ahorita existe una situación y es que eh, la Cámara no, el COET vende lo que son los correlativos, que es una discusión que se tiene la administración aduanera con el COER y sobre algunos temas donde se paga 170 lempiras por cada duca y es un número electrónico que se lo dan y ustedes lo colocan. La duca y fecha de aceptación, o sea, cuándo se está haciendo el registro, cuándo se va a hacer el registro. Aduana de registro e inicio de tránsito, dice. Aduana de salida, aduana de ingreso y aduana de destino. En este caso, jóvenes, cuando estamos hablando de aduana de destino, si hubiese, por ejemplo, una mercancía que estuviese entrando por Puerto Cortés y su destino final fuera la aduana a la mesa, que fuera a hacer aduana a la mesa o a Toncontín, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de la aduana de destino, aduana de ingreso, por dónde ingresó, dónde se hace el registro, ¿verdad? En este caso, y la aduana de salida, de dónde está saliendo. Luego tenemos acá que son datos de, básicamente, ¿verdad? Diga. Esa información de aduana de ingreso y de destino, el, ¿cómo le digo? El cliente nos lo da. No, eso lo van a tener cuando ustedes tengan los documentos en la mano, porque ahí van a tener el documento de transporte y lógicamente ahí ustedes se van a dar cuenta de todos esos datos. Van a saber por qué aduana ingresó la mercancía, si entró vía terrestre, si entró vía aérea, si entró marítimo. En ese momento ustedes van a tener eh, el control de eso. Ah, ok. Entonces, esta sección, pues, es una información que la van a obtener hasta el momento en que, y aquí le voy a tratar de dar otro color a este recuadro, para que después se lo voy a compartir y que ustedes a su vez lo, lo puedan, eh, lo puedan ver, ¿verdad? Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, entonces, como les decía, esta sección que marqué en amarillo está relacionada con la información que van a obtener ustedes del documento de transporte, desde el momento en que a ustedes les entreguen la documentación, ¿verdad? Ahí van a poder eh, tener esa información a mano. Entonces, ahí pues nosotros vamos a poder rellenar la información que se nos está requiriendo. Entonces, permítame, voy a ver si puedo reducir un poquito esto. No, así se mira bien.
Luego vamos acá, como les decía el día de ayer, esta sección tiene que ver con lo que es el conductor, con ese medio de transporte, eh, y eso que sí, ¿verdad? Recuerden ustedes que la administración aduanera tiene y certifica, por así decirlo, a lo que son los auxiliares de la función pública aduanera. Y en este tema entran lo que son el transportista. Entonces, básicamente, esta sección que he marcado así, bueno, no se echa de ver tanto ese color que puse. Voy a poner un color que se mire más visible. Permítanme. Voy a poner rojo también. Esta información, pues como les digo, lo van a obtener del documento de transporte o de la naviera o de la empresa de transporte que usted haga. Ya cuando entramos aquí, ya sí entramos a la parte pura de lo que es valoración aduanera. Cuando hablamos de valores totales, jóvenes, es decir, ¿cómo vamos a determinar el valor? El valor de transacción que va a estar dado en función del término de contrato que ustedes tengan, los gastos de transporte, el seguro y otros gastos. El valor total en aduana, aquí se informa el Incoterm y aquí nosotros tenemos lo que es la tasa de cambio. ¿Y cuál es la tasa de cambio, verdad? Ustedes tienen que averiguar cuál es la tasa vigente del día en que se está haciendo el registro, porque lo tienen que mencionar. Después, el peso bruto total y el peso neto. Con esto hay que tener cuidado, porque esto tiene que coincidir con lo que es el manifiesto. Entonces, siempre hay que pedir la información. De hecho, los transportistas registran los manifiestos, ¿verdad? Y luego tenemos acá lo que dice la liquidación general. Una vez que ustedes lo han hecho, se coloca acá el dato, pero todos estos datos es llenado automáticamente por el sistema. Luego aquí comenzamos a desglosar las mercancías. Aquí se hace ítem por ítem. Si una factura trae más de un producto, lo van a tener que llenar acá uno a uno. Luego dice acá documentos de transporte. Y aquí es donde se menciona pues el Bill of Lading, la carta de porte, la guía aérea y eso. Observaciones, y se mencionan ciertas condiciones y ya, pero esto es una cuestión ya de puro eso. Ahora les voy a mostrar algo. En esta parte es bien complicada porque no todo el mundo tiene acceso y esto es lo que se está buscando en la universidad ahorita, pero por cuestiones legales todavía no se ha logrado. Por ejemplo, este es el sistema SARA, pero este es el sistema SARA de consultas. También está el sistema SARA, donde se hace el registro. Pues nosotros una vez que hemos hecho el registro de una DUCA, nosotros podemos venir y consultar qué está sucediendo con esa DUCA. En este caso, yo voy a conectarme aquí un momento y les voy a mostrar cómo se mira ese ambiente. Aquí a lo que es una serie de pasos que se... Lick no se escucha. No se escucha, ahora me escucha mejor. Ahora sí, Lick. Bueno, tengo que casi estar encima de la computadora, entonces, bueno, les decía, ¿no? Este es el SARA Web, aquí es donde se hace el registro de la DUCA o donde se trabaja. Por tiempo no les voy a poder mostrar mucho, pero sí voy a tratar de ser un poco así, ¿verdad? Por ejemplo, donde habla de cuál es la referencia o de formulario disponible. En este caso, cuando ustedes compran al COET, lo que se le llama los correlativos o las DUCAs, ¿no? Porque esas se compran, son 170 lempiras por formulario. Aquí ustedes consultan cuáles son los números que ustedes tienen disponibles.
Aquí es cuando se asocia la DEVA con la DUA. O sea, cuando vamos a hacer vamos a ligar los dos eventos, ¿no? Carga de imágenes, documentos, dice, cuando nosotros mencionamos o hemos informado documentos, ya sea la carta de porte, los permisos, pagarés o, bueno, cualquier tipo de documento que se haya mencionado y que nosotros lo tengamos que ir. Rectificar medios de transporte si hubiese necesidad, solicitar canal. Una vez que ustedes hicieron el registro de la DUCA y finalizaron, tienen que solicitar canal y entonces ahí puede ser verde, amarillo o rojo. Ya sabemos que verde es entrega inmediata, amarillo revisión documental, rojo es revisión total, ¿no? Y miramos acá, aquí habla de asociar documentos que está relacionado con cargar imágenes de documentos. Declaración, dice, con título de transporte, en este caso son el documento de transporte, pero vamos a entrar aquí a la declaración de aduanas. En esta sección, nosotros miramos que cuál es la información que se nos pide. Si ustedes ven acá, comienza con la información del declarante, o sea, el agente aduanero. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Básicamente es esta sección la que se rellena en esta parte. Y va seleccionando, por ejemplo, dice aduana de despacho, dónde se está haciendo el trámite, régimen. Aquí nosotros seleccionamos en qué régimen vamos a introducir las mercancías. Y esto lo tuvieron que haber visto ya, tal vez en la clase de legislación posiblemente, o se les habla en determinado momento en las clases de valoración, ¿verdad? Cuando hablamos de régimen temporal, donde hablamos de regímenes definitivos y cosas así, ¿verdad? Hay diferentes tipos de regímenes, entonces aquí nosotros podemos ver una lista de todos esos regímenes. El que más se usa es el régimen 4000, que es importación definitiva o exportación definitiva. Pero cuando estamos hablando de RIP, hablamos de importación, sería un régimen 5100 o un régimen 5600. Al momento que la mercancía ya sale procesada, se hace una cancelación con el régimen 3051, pero eso es una serie de cosas, bueno, es de otra clase. Luego miramos que nos habla del RTN del importador, nos habla del exportador y así vamos viendo pues una serie de datos que nosotros podemos, ya ahí hemos identificado en la factura, en la declaración de valor y cosas así. Cuando llenamos esta sección, que es lo mismo que es esta sección que les mencioné acá, en estas dos secciones o tres secciones, vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Cuando hablamos de ítems, aquí es cuando nosotros vamos a ingresar la factura y eso. Si nosotros lo hacemos desde una herramienta como Sprat, como Intec y otros, dijo él, ¿qué otros sistemas hay para registro de Educas? Pues, mire, realmente ahí sí no soy muy bueno para eso. Realmente como los muchachos son los que manejan prácticamente todo esto, como le he dicho a veces a los alumnos, mire, yo soy gerente, yo mi trabajo es más que todo operativo, manejo la normativa, que es lo que estoy explicando, pero ponerme a operar o buscar algún sistema, creo que el que mayor sabe es usted, Roy. Para eso sí sé que es muy bueno. Ok, lo que dice el hijo él es muy lo que yo les mencioné en clase, ¿no? Que hay personas que están al día a día, que son operativos, y ya vemos otras personas que somos administrativos y somos los que nos toca bregar con los problemas o resolver los problemas. Pues el hijo él tiene mucha experiencia en defender casos, por así decirlo, ¿verdad? Cuando se refieren a temas, lógicamente, de la propia aplicación de la ley. Pero ya el proceso interno de ¿cómo se llama? No muchos lo conocen y eso, ¿verdad? Pero como les digo, jóvenes, hay, hay herramientas que nos ayudan a llenar esto. Entonces, pero también se puede hacer de forma manual, o sea, ingresando por de esta manera que les estoy mencionando. Si yo le doy a agregar ítem acá, yo tengo que tener listo lo que me pide el sistema y lo primero que en automático me está diciendo que es el ítem número 1.
Después me dice, seleccione el tipo de ítem. Entonces acá yo tengo que ver si es materia prima, un producto terminado o normal. Cuando estamos haciendo una importación y nosotros vamos a registrar con un régimen 4000, vamos a usar siempre lo que es un normal. Si estamos hablando de un régimen de temporal de importación, vamos a utilizar materia prima. Y cuando ese producto sale terminado, o sea, el régimen 3051 que les mencionaba, vamos a utilizar el siguiente, ¿verdad? Producto terminado como tal. Luego tenemos acá posición arancelaria. Ya esto es de la clase de nomenclatura. Ustedes tendrán que saber, y como les digo, como les di la factura, ¿no? Ustedes tienen que saber ya a estas alturas cómo se clasifican los productos, o al menos hacer el intento por clasificarlos, ¿verdad? Normalmente en el título de manifiesto nosotros no lo tocamos, sino que eso lo hace lo que es el transportista. Cuando asociamos el documento, se relaciona. Luego, insumos, normalmente no se utiliza. Después, número de ítem asociado. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una 3051 o yo tengo que cancelar un régimen temporal, lo voy a asociar porque una importación tiene un sinnúmero de ítem, podría ser, ¿no? Y si yo estoy asociando la declaración que estoy haciendo en este momento con una declaración anterior, yo tengo que decirle con qué número de ítem de la declaración anterior estoy relacionando esto. Después dice declaración a cancelar. Es lo mismo en la 3051, pero hoy día estos dos formatos o estos dos criterios no se utilizan porque se hace lo que se le llama descargo acumulado. O sea que se prepara un informe aparte y se sube un formato aparte. Entonces, esta parte de aquí no se utiliza. Número de ítem a cancelar, tampoco. Después nos habla, aquí sí, nos habla peso neto en kilos. Siempre nos van a pedir el peso en kilos en este lado, ¿verdad? Es por eso mi insistencia de enseñarles las conversiones, cómo convierto kilos a libras, libras a kilos, o qué tengo que hacer, porque eso ustedes, hay herramientas que nos ayudan a hacer las conversiones, pero nosotros tenemos que manejarlo, ¿no? Cantidad de bultos. Por ejemplo, digamos, si yo estoy registrando eh, un embarque, ¿verdad? Y es papel higiénico, pongámoslo así, ¿verdad? La mercancía es un contenedor de papel higiénico, pero viene en 20 pallets, entonces voy a poner 20 bultos. Estado de las mercancías, ahí que lo mirábamos en la DEVA y cosas así, ¿verdad? Son estos que están acá. Después seleccione Y país de una origen. pregunta, Diga, cuando menciona ahí peso neto y peso bruto, se refiere a que como a veces mercancías que vienen en embalaje, digamos, el peso bruto sería lo que pesa con todo y el embalaje, y el neto es el que pesa solo la mercancía, o como así. es correcto. Ah, ok, gracias. Cuando les menciona acá país de origen, porque a veces vamos a aplicar preferencias arancelarias o cosas así, ¿no? Entonces, vamos a necesitar tener un certificado de origen. Entonces, eso nos va a decir si podemos aplicarle o no. País de procedencia. No es lo mismo dónde se hizo algo que de dónde viene algo, ¿verdad? País de adquisición también es una cosa diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, usted puede vender un producto en Honduras, pero el producto viene de Estados Unidos y la fabricación fue México. Entonces son tres cosas diferentes, ¿verdad? Pero se tiene que informar. Cuota arancelaria si tuviese alguna condición, alguna situación especial que tuviese que informarse con algunos contingentes, con algunas situaciones de permisos y cosas así. Después dice unidad. Aquí cuando hablamos de unidad comercial, estamos hablando de kilogramos y yo en la DEVA les dije que seleccionaran el número 15, ¿verdad? Que era unidad, miren, aquí está. Entonces, hay 33 diferentes tipos de formas de declarar
un producto, ¿verdad? Pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso porque a veces relacionar un producto, cuando se hace un régimen temporal, por ejemplo, y declaramos una situación acá y en la factura viene otra, eso les puede causar problemas, ¿verdad? Multas. Después existe lo que es la unidad comercial y la cantidad comercial. La primera es como en unidades, y aquí voy a decir cuántas unidades son. Luego, unidad estadística, normalmente esto va a ser kilogramo neto, pero también se puede cambiar a unidad y cosas así. Y eso va a depender de cómo estamos trabajando o qué tipo de producto estamos trabajando, ¿no? Y la cantidad estadística, ¿verdad? O sea, el número, el valor. Después, importe de la factura. Ojo, si la factura tiene diferentes ítems, aquí vamos a poner el valor del ítem. Después vamos a ver importe de otros gastos, importe de seguro, importe de flete. Y fíjense que aquí es donde el tema de que estamos analizando hoy día, ¿no? Que habla con el prorrateo, porque aquí yo ya tengo que tener claro lo que me está costando para cada uno de estos valores, ¿no? Luego de ahí una situación de ajuste, después número de certificado de importación, en algún caso, si fuera el de origen, convenio, dice, de perfeccionamiento, dependerá de lo que estemos importando, y exoneración aduanera, si tiene algún tipo de exoneración. En el ítems, nosotros a veces tenemos que tener claro si es que aquí no me va a dejar pasar porque lógicamente no he hecho nada aquí arriba, entonces tendría que mencionar, pero por ejemplo, digamos, en esto donde puse aquí, si voy a dice ventajas y le digo agregar, entonces normalmente va a ser grabada general porque se va a grabar todo o dependiendo qué es lo que estemos haciendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es cuando vamos a informar sobre los documentos. Eh, a mí siempre me preguntan, mire, fíjese que tengo un problema, porque en esto, por ejemplo, en el caso de las importaciones bajo RIT, se tienen que informar las resoluciones. Entonces se tiene que utilizar este código que está acá, pero va a depender de qué tipo de documento estemos informando. Pues la factura comercial la tenemos que informar y seguro que nos va a pedir la copia de, de esa factura, ¿verdad? Y complementarios, dice acá, y viene siendo lo mismo. Hay unas situaciones que nosotros tenemos que informar y después se tienen que asociar los documentos. Básicamente, jóvenes, si ustedes se fijan, llenar una DUCA no es tan difícil. Lo que tenemos que tener claro es toda la información de esta sección, que es esta parte que está acá arriba, ¿eh? Y luego, eh, cuando vamos a hacer las declaraciones, ¿verdad? Y todo está relacionado con la información que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta aquí? Ese régimen 4000 siempre se va a usar, ¿verdad? Mire, el régimen 4000 es un régimen que es para importación definitiva. Entonces, dependerá de qué es lo que usted esté haciendo. Porque hay diferentes. Si usted se fija, cuando yo les mostré acá, miren todos los regímenes que existen. Ahora, ¿se utilizan todos? Posiblemente, pero dependerá del tipo de operación que usted esté realizando, primeramente. Después, ¿qué es lo que usted esté queriendo hacer? Entonces, algunos son, recuérdense que hay regímenes temporales, definitivos y liberatorios, ¿verdad? Entonces, todos esos números que miraron ahí están relacionados a esos tres conceptos.
Miren, Roy, una Diga. pregunta. Con referente a lo que estábamos hablando ayer, ayer se había dicho que se hace una duca por cada factura. Aquí en el caso de la DEVA, ayer, en la duca, y la pregunta sería entonces, si viene con ¿cómo se registra ahí en la duca? Ok, Lick, fíjense que no le logro captar la pregunta. O sea que si yo traigo un contenedor y trae varias facturas con diferentes hipotenusos, ¿cuál tendría que poner en la duca? Ok, ahí eso es lo que le explicaba yo que la vez pasada yo le hice la consulta a la licenciada Lenin, creo que se llama ella, la administradora de Tegucigalpa. Sí, de la carrera también. Ajá, correcto. Entonces ella me explicaba que la que tenga más significativo. Sí, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, que no debería ser así. Por eso es que nosotros cuando enseñamos esto, lo enseñamos de una manera manual, como que si estuviéramos en contingencia. Ajá. Imagínense, se cae este sistema. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder hacer nada porque no sabemos manejarlo de una manera manual. Y por lo general nosotros, en caso usted también, le enseñamos manual, llenamos la duca, llenamos la DEVA a veces, y ahora ya con el sistema informático se supone que se deja de hacer. Pero imaginen una contingencia, ¿qué va a suceder? Se paraliza el comercio. Exactamente. Entonces los muchachos creo que es bueno porque yo he visto que en los ejercicios que usted pone ahí, les pone una póliza para que lo llenen manual. No sé si ahorita se tendría que volver a retomar eso para que ellos tengan una idea para el Senado y después practicarlo en el sistema como ahorita. De hecho, yo les comparto, Lick, este formato que está acá, que me imagino yo que en determinado momento que digamos que hubiese una situación complicada, ¿no? Y el sistema o los sistemas dejaran de funcionar por X o Y razón, ¿no? Que ha sido siempre el temor que se ha tenido, ¿no? Que un sistema caiga. Entonces, por esa misma razón, yo les enseño esta parte, porque eso sería volver a lo que hacíamos antes, que cuando estábamos sin sistema, ¿no? Que usted tenía las dos opciones, o usaba Praco, lo usaba de un solo, o tenía y hacía las ducas a máquina, que eran las dual. Lick, tengo una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere con la factura más significativa? La que tenga más valor. Recuerden que yo les decía que en un embarque pueden venir diferentes proveedores, ¿verdad? Porque se hizo una consolidación de carga, un embarcador hizo una consolidación de carga. Entonces, se hacen diferentes DEVA, pero en este caso se utiliza la misma duca en este caso, ¿no? Déjenme ver qué es lo que tengo acá, quiero ver, mostrarles. Esta era la DUA anterior, vean, y esta era la que se llenaba a máquina. Y este es el anexo. ¿Qué es esto? El anexo es esta parte que está acá, y la duca es esta parte que está acá. ¿Verdad, Lick? Sí, correcto, así es. Antes se hacía, si se fijan, esa misma ahora está electrónica, casi con algunas modificaciones, pero casi viene siendo la misma. Pero prácticamente, como lo dijo Roy al principio, ya no se utiliza esta declaración única aduanero, sino que un número correlativo que COET se lo vende a una aduana y una aduana lo distribuye. Y miren aquí esto, ¿verdad? Aquí les pide siempre el valor FOB, les pide el flete, les pide el seguro, otros gastos, el total SIP.
Y si hay un ajuste, aquí es donde lo va a informar el aforador. Y aquí le va a decir cuál es el SIC imponible, ¿verdad? O se va a hacer la corrección. Y aquí pues ese hace lo que es la liquidación, ¿verdad? Esta sección. Aquí en este formato nuevo está todo aquí en línea, si se fijan, ¿ves? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenos días, Lecter. ¿Qué pasa si primero hago la DUCA y luego la DEVA? Ok, usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo, pero cuando tiene que asociar los documentos, no es que, miren, no es que la DEVA le vaya a llenar la DUCA. No, no. Lo único que se hace es asociarla. ¿Qué significa? Que los datos de la DEVA tienen que coincidir con los datos de la DUCA. Y si no, prepárese para pagar los 2 salarios mínimos promedio, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente primero es hacer la DEVA, pero sí se puede hacer la Sí, DUCA o sí, no. claro, claro que sí. Ah, Usted lo puede hacer por separado, pero usted tiene en cierta parte de la DUCA, usted tiene que informar la DEVA. Por lógica, yo diría que lo más correcto primero es hacer la DEVA. bueno, gracias. Cuando, Roy, cuando ya ellos estén haciendo práctica, ahí van a ver que el jefe que van a tener, que lo va a supervisar, les va a enseñar nuevamente esto. Y la idea es que ustedes lleven por lo menos una imagen, cómo es realmente. Ya cuando uno le está trabajando, uno le entiende porque está metiendo paso por paso todo, como dice Roy, como él no tiene ahorita acceso a los documentos y está agarrando como clave prácticamente de la agencia, porque es de la chica la que está agarrando, ¿verdad, Roy? ¿Qué manda? La clave de chica para entrar ahorita. No es la que yo uso para trabajar. Sí, de la agencia. Ok. Ok. Entonces, como lo saben, cuando ya le ponen, llamo hasta mayor interés, porque ya de eso se va a tener que vivir cuando se gradúe. Pero sí, la DEVA por lo general, ¿verdad, Roy? Que por lo general casi todo el mundo trabaja primero la DEVA por la cantidad de facturas que tiene. Correcto, y por eso utilizan el Excel. Entonces, siempre jóvenes, la idea es que si ustedes trabajan la DEVA, ustedes ya tienen clara toda la información. Cuando van a trabajar la DUCA no tienen problema. Entonces, ya todo está hecho ahí, pues entonces solo vienen a pasar cierta información y a desglosar otra. Entonces se les hace más fácil. Con las herramientas como Aspralco, como Intec y no me acuerdo cómo es que se llaman los otros, hay como 3 o 4 programas que están en el mercado que son esos. Usted hace todo en un solo ambiente. Incluso Aspraco, por ejemplo, que es el que se utiliza en oficina y no es publicidad, Aspraco le valida ciertos datos. Entonces, cuando usted la tiene lista, esa información hasta le genera cierta información con la que usted va a llenar la DEVA. Pero que tiene que llenar la DEVA en el PES, siempre se tiene que llenar. Y lo único que usted lo que hace es que, así como hicimos el Excel y solo subimos la información, Aspralco le genera toda esa información para subirla a la DEVA y después usted solo rellena la información necesaria y ya valida su DEVA, la registra y ya está. Le da su número de DEVA y se viene a la DUCA. Cuando usted está llenando la DUCA, le va a pedir la información de la DEVA. Usted va a asociar el número, le va a decir que suba la carátula de la DEVA y en automático a través del sistema hace la validación y entonces todo coincide, entonces pasa. Pero ya ese es un proceso y hasta ahí yo no puedo enseñarles porque no estoy haciendo ninguna operación, solo les muestro el ambiente nada más para que ustedes más o menos vean que viene siendo casi lo mismo. Información que les estaba mostrando, ¿verdad? Y bueno, y ahí pues es relativo.
Hay procesos, por ejemplo, con lo coso de los ítems, es repetitivo, ahí esta cuestión. En los documentos se tienen que informar la factura, la carta de deporte, los permisos, resoluciones, eh, declaración de valor, certificados de origen y cosas así. En el transporte es el propio del transporte, ¿no? Y datos complementarios que se tienen que informar, pero ya ahí está. Entonces, básicamente lo que yo les quería mostrar, jóvenes, a ustedes, es que no es nada difícil. Lo único que requiere un poco de concentración y a su vez, lógicamente, tener el acceso, ¿verdad? Gracias a Dios, yo tengo acceso y posiblemente el próximo año o tal vez en el segundo periodo de este, ojalá la aduana ya nos haya permitido o nos haya proporcionado el acceso a un ambiente de prueba que se ha negociado y que ya dijeron que sí y todo, solo la parte legal es que estaban allí, ahí, pero bueno, como es política esta situación, entonces a ver qué sucede, ¿no? Pero básicamente es esto. Roy, una pregunta. ¿Cree usted que estamos haciendo doble trabajo con la DUCA y la DEVA? La verdad, no, Lick. Lo único que debería de haber una manera de que la información que se genera en la DEVA se pudiera importar a la DUCA. Sí, porque lo que hicimos fue traer de toda América la DEVA y introducirla aquí. Por eso es que Aspraco lo unió. Aspraco, usted genera la información de la DEVA y una vez que usted genera la información, solo la sube a PES y ya estuvo. Entonces, Aspraco sí hizo un proceso que está bien interesante. Pues, o sea, usted va llenando toda la información que usted necesita para la DUCA. Después baja la información, la sube a la DEVA y después solo asocia el número. Pero cuando usted sube la información de Aspraco a la DUCA, viene siendo la misma que eso para la DEVA. Pero sí hay un doble trabajo si lo hacemos manualmente. Sí, correcto. Había que ver cómo están los otros países aplicando eso. Creo que La, nosotros la aquí, como verdad, les he dicho, mucho. la verdad que sí deberíamos de ver si pudiéramos hacer una homologación con una aduana de Guatemala, que es donde tenemos un poco más de relación en el sentido por la unión, ¿verdad? Y visitar una administración aduanera de Guatemala o El Salvador, que son los países más amigables, porque Nicaragua yo creo que estamos complicados ahorita. Hay que pedir permiso 8 días antes para ir a Nicaragua. Bueno, jóvenes, se nos está terminando el tiempo. Solo quería mostrarles esto, pues, y que ustedes, pues, tuvieran sus inquietudes y cosas así. Eh, no sé si tienen alguna otra consulta o no. Licenciado, Díganme. tengo una duda. Es que estaba mirando que existe, no sé, que dice como, esta la que usted nos está explicando, dice Duca F, luego también está como una Duca D y Duca T. ¿A qué se refiere? Ok, le explico. Antes existía algo que se llamaba FAUCA. Entonces, el FAUCA es para productos del área centroamericana, ¿ok? Y viene a ser lo mismo que la Duca F. La Duca T es una Duca que se hace para aquellas mercancías que van en tránsito. Pero estas dos se hacen desde el portal de Sieca, no se hacen desde el sistema de nosotros. La Duca D es para la mercancía en general, o sea, las importaciones o exportaciones de cada país, y estas sí las hacemos nosotros en el sistema SARA. No sé si le contesté su pregunta ahí. Sí, sí, está bien. Gracias. Parece que hoy van a dar una charla referente a
la Duca F. Ahorita le preguntó a la muchacha. Hoy a las 10 creo que hay una donde ya se escribió, chicas, no sé. Hoy a las 10 va a ser esa, por parte de la SIECA, lo que usted le explicó a ella, que como la Duca F, a nivel centroamericano lo maneja la SIECA. Entonces hoy dan la charla, inclusive van a cobrar los $3. Ah, sí, te van a cobrar $3 por el registro de la Duca T o $3 por el registro de la Duca F. Y bueno, pero no tengo el link ese, si me lo compartes, se lo agradecería. No sé si Enrique lo mandó o no, pero no sé. Sí, yo creo que sí, lo ha de haber llenado. Tal vez ahí Francisco lo tiene, porque los están mandando y la inscripción creo que fue esta semana, ¿no? Se me olvidó preguntarle que si se había inscrito. Entonces a las 10 creo que va a ser. Pero le voy a mandar la inscripción ahí porque está en el grupo de FENADUANA. Ahí se lo voy a hacer llegar para que haya opción de la inscripción. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. No, Lick. Bueno, perfecto. Entonces, vean, como les decía, la intención mía era mostrarles un poco del ambiente para el cual ustedes se están preparando, la insistencia de sus maestros de que ustedes tienen que hacer una lectura de todo, especialmente de las clases que tienen que ver con la preparación. Estamos hablando de legislación, estamos hablando de nomenclatura, estamos hablando de tratados, de política. Todas esas clases son muy importantes para que al final ustedes puedan tener una conceptualización clara de lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. Todas las clases son muy importantes, todas las clases tienen un enlace. Entonces, si no tienen comentarios, no tienen preguntas, vamos a cerrar por el día de hoy. Y solo me quedaría decirles que disfruten sus vacaciones, jóvenes, tengan cuidado, cuídense, eh, y nos estaríamos viendo pues al regresar, ¿verdad? Okay, gracias. Y Semana Santa también. Cuídense. Recuérdense que tenemos cita el día de mañana con algunos estudiantes, ¿verdad? ¿A qué hora, Lick? Órale. Sería siempre a las 7 de la mañana. Ah, ok. Gracias, Lick. Ok, listo. Pero solo mañana, ¿vale? ¿Perdón? Sí, solo sería mañana nada más. Es que como ayer nos dijo que el sábado. No, estaba bromeando con ustedes para verlos ahí asustados. Es que sí, Pero sí, hay. todos nos revolvimos, Lick. ¿Ah? Pero todos asustados, ahí estábamos ayer cuando dijo eso. No, yo